Muy buenos días, queridos televidentes. El día de hoy tenemos un tema muy importante, como es habitual en nuestro programa Voces del Conflicto. Para hoy traemos dos temas, las caras de una moneda en cuestión de conflicto y paz. Para ello tenemos dos invitados súper especiales, el señor Paco Gascón y el señor Vincent Fisas. Pero antes de eso debemos aclarar qué es paz, qué es conflicto. Dentro del marco de lo general, la paz viene siendo ese estado de quietud o de tranquilidad de las personas, pero también es el estado de no violencia, la ausencia de violencia dentro de un sector. En cuestión de conflicto, el conflicto es cuando dos personas o más entran en desacuerdo. Según Ralph Dahrendorf, el conflicto es una situación universal que solo se puede solucionar a partir de un cambio social. Cabe resaltar que no podemos hablar de conflicto sin haber pensado en la paz, y no podemos hablar de la paz sin que un país haya pasado por una situación de conflicto. En la mañana de hoy invitamos a Paco Gascón, profesor de cátedra de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Paco. Muy buenas tardes, televidentes. Buenas tardes. Señor Paco, tengo entendido que su nombre es Francisco Gascón Solórzano, Y así. que es profesor de Cátedra de la Paz, Cátedra UNESCO para los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y además decir que me encantan los conflictos. Sí, tengo entendido que es amante de los conflictos. Su propuesta es la educación para el conflicto. Exacto. Bueno, y en este programa tenemos el gusto también y el placer de invitar al señor Vincent Fisas. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Fisas. Tengo entendido que también es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero es catedrático de la paz. Su propuesta es la educación por la paz. Así es, he estado involucrada en los procesos de paz desde hace mucho tiempo y es un tema que me apasiona mucho. Bueno, el día de hoy tengo una pregunta para ambos. ¿Cómo definen la cultura para la paz y su relación con la solución de conflictos armados? Empecemos con el señor Paco Gascón. Bueno, básicamente cuando hay guerras, cuando a los pueblos no se les puede venir a decir para armar una guerra que va a ser por cuestiones políticas o del petróleo o un plan estratégico, porque el pueblo no va a entender. Para esto, para poder crear conflicto, tiene que buscar una serie de excusas, como lo puede ser la ideología, la religión, porque es algo que justifica ese ataque ante más de lo político y así las personas pueden entender. Yo pienso que los conflictos sirven para nosotros avanzar, resolver los conflictos, avanzar y crear, y siempre va a haber conflictos, eso nos permite a la humanidad avanzar. Entonces, más que una cultura de la paz, es incentivar a las personas a educarse en el conflicto, para saber cómo resolverlo. El conflicto no es sinónimo de violencia, sino de saber y darle herramientas para poder que esos conflictos salgan y se mejoren para poder seguir el transcurso. ¿Y para ti, Vincent? Bueno, concuerdo con mi compañero en la cátedra Paco Gascón. La violencia es lo primero que hay que quitar, porque el proceso de paz y el conflicto armado se debe llevar por la vía del diálogo. Y como lo he dicho siempre, lo más importante y lo que todos los procesos de paz deberían llevar es la amnistía. Siempre debe haber una amnistía en los procesos de paz. No he conocido ninguno en el que no se vea involucrado. La violencia debe estar erradicada en cada proceso de paz. Bueno, y regresamos esta mañana para continuar la entrevista con el señor Paco Gascón. En este momento quiero preguntarte, Paco, ¿vivimos en una sociedad violenta? ¿Crees que vivimos en una sociedad violenta? Pues básicamente, como lo vimos hace años con la Segunda Guerra Mundial, pues se puede decir que vivimos en una sociedad menos violenta, en una violencia directa, ¿sí? La violencia pues dejó muchas muertes, masacres, ¿sí? Como todos conocemos en la historia. Pero ahora hay otro tipo de violencia que está matando a las personas y mucho más de lo que son las guerras y lo que es la miseria. Esa es una violencia estructural. La violencia estructural es cuando las personas viven en la miseria, en la pobreza, y que el mismo sistema los ahoga, y pues esto crea que muchas personas mueran de hambre, de miseria, y los que no mueren pues siguen sufriendo cada vez más.
Entonces, vivimos en una sociedad violenta, pero esa violencia estructural la gente no la reconoce todavía. Piensa que es algo normal del sistema, de que tiene que haber ricos, tienen que haber pobres, pero eso no debe de ser así. Bueno, dentro de todo esto, ¿de qué forma crees que se resuelven los conflictos positivamente? Eso me parece muy peculiar porque los colegios siempre nos llaman y nos dicen que debemos como ese tip o ese conjuro mágico para desaparecer lo que son los conflictos, y eso no debe ser así. Nosotros creemos que el conflicto es sinónimo de vida, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer en el conflicto no es evitarlo, sino enfrentarnos, dar herramientas para que podamos enfrentarlo de una buena manera, ¿sí? No es desaparecer el problema, sino mejorar el conflicto, ¿sí? Para pasar, porque como he dicho anteriormente, el conflicto acaba uno, pero después vuelve otro, pero a medida que va pasando el tiempo se va mejorando, se está hablando de una transformación permanente. O sea, ¿tú crees que no existe sociedad sin conflicto? Eso es lo que hace que avance y esté esa transformación. Bueno, señor Paco, como última pregunta, queremos saber qué mecanismos existen para implantar la cultura de violencia. Bueno, hay dos mecanismos. Está la violencia directa, como ya lo hemos dicho, que es la violencia así, y la sumisión. Pero básicamente a la gente más le sirve la sumisión. Yo me quejo, pero me aguanto, ¿sí? Y eso va creando que las personas, mientras se van aguantando, eso va a crear, porque el ser humano es de naturaleza violenta, ¿sí? Si vemos a través de la historia, siempre ha sido violento, sino que le sirve más la sumisión, ¿sí? Como mecanismo para, en el momento que vaya a haber violencia, pues haya un ataque, ¿sí me entiendes? Entonces esa es la manera en que se crea en la sumisión. Señor Vincent, quería preguntarle qué concepto tiene acerca de los procesos de paz. Bueno, algo que tienen en común los procesos de paz es que todos se realizan a nivel interno. Entonces vemos que a nivel general las regiones son refugiadas y se ve un proceso en el que se realiza venta de armas, se realizan actos por parte de los ejércitos, las acciones militares, las milicias, en el caso de Colombia pues los paramilitares, varios actores que antes no se veían y ahora coinciden en lo que es el término del proceso de paz. Otro problema es que muchos de los países que se unen a las negociaciones no quieren intervenir de acuerdo al derecho internacional humanitario. Ese es otro problema que vemos actualmente en los procesos de paz y que se debe intensificar su mejora. La paz siempre tiene un precio y en este caso el precio de la paz es la amnistía. Debe haber amnistía para las dos partes, ¿no? La parte del conflicto y la parte de la negociación. ¿Qué países resalta la resolución de conflictos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque estamos interviniendo en otros países lejanos a lo que comúnmente conocemos en América Latina u otros países a los que no tenemos conocimiento. Entre ellos está Burundi, Irlanda del Norte, Guatemala, está El Salvador, Tayikistán, está Indonesia, está Sudáfrica, entre otros que nos muestran una clara evidencia de que los procesos de paz son tangibles, que los podemos ver y evidenciar y que realmente pueden surgir si se da un proceso acertado. Bueno, Vincent, conocemos tu proceso sobre el anuario de paz. ¿Quieres contarnos acerca de esto? Ese es un tema muy importante que me gusta mucho hablar porque es lo que yo he creado a lo largo de varios años. Es el único anuario de paz que se ve en el mundo y en él registro todos los procesos de paz que se han realizado durante el año y el seguimiento que se le ha llevado a eso, ¿no? Entonces es un tema que me gusta mucho porque es un proyecto que yo realicé con el deseo de que surgiera y que fuera exitoso, ¿no? Y actualmente vemos que lo ha hecho porque en él podemos ver muy bien plasmado lo que es la paz en el mundo. Bueno, entrando en materia con respecto a Colombia, ¿cree usted que llegaremos a la paz con respecto al proceso que se está dando en La Habana, Cuba? Bueno, como ya lo he dicho antes, Colombia es un tema que me parece genial. ¿Por qué? Porque es uno de los procesos de paz más mediáticos que se ha llevado hasta el momento. Claro que sí, Colombia llegará a la paz si se lleva a cabo un proceso de paz y una negociación en la que ambas partes lleguen a un acuerdo.
en el caso de que Noruega y Cuba sean los principales sitios en los que se lleve a cabo este proceso, me parece muy acertado. Se está llevando un proceso allá también muy transparente, como ya lo había dicho anteriormente, y algo que tenemos que tener claro es el perdón, ¿no? Precisamente te iba a preguntar sobre el perdón. Claro que sí. El perdón es el primer paso que debemos llevar a cabo para que se cumpla la paz en Colombia. También acompañado y de la mano del perdón es importante la verdad. Bueno, señor Vincent, ¿qué es la justicia restaurativa y qué efectos puede tener en el país? La justicia restaurativa es lo que en este momento el presidente Juan Manuel Santos está intentando dar con su proceso de paz, ¿no? Entonces, ¿qué busca la justicia restaurativa? Es lo que mucha gente desconoce en el país. Realmente la justicia restaurativa consiste en ver lo positivo y no lo punitivo del asunto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se pase impune los delitos que ha cometido realmente las FARC. Pero entonces, ¿qué se busca con esto? Que la forma en que lo paguen sea en pro de la ciudadanía. Entonces, vemos que la propuesta agraria es uno de los temas que a mí personalmente más me gusta, porque involucra a los reinsertados en la sociedad, ¿no? Que es un punto muy importante, porque así ellos se sentirán que aportan a la ciudad, ¿no? Al país en general, y es algo que vemos ahorita muy fuerte, y es la división entre un país. Por un lado vemos a quienes apoyan al proceso de paz y quieren ver la reinsertación de estos jóvenes en la ciudad, y vemos otra parte que está en contra totalmente de esto, ¿no? Entonces veríamos que en una empresa posiblemente no se le dé trabajo a una persona desmovilizada o que perteneció a estos grupos. Entonces es un punto que hay que reformar, no solo en la negociación, sino también en la mente de los colombianos. Como última pregunta, ¿cree usted que los reinsertados sirvan como promotores de paz? Bueno, pues eso depende, la verdad. Depende de los tiempos en los que se necesitan para producir cambios estructurales, ¿no? Porque, como sabemos, un proceso de paz, y más que todo lo que viene después del conflicto, el posconflicto, tarda tiempo, ¿no? Nunca se ha visto un proceso de paz que dure menos de 4 años, eso no lo hemos visto. Entonces, los colombianos piensan que este es un proceso de paz retardado, que se está demorando, y realmente no es así. Yo veo un tiempo muy acorde con lo que se debe hacer, y pues lo que viene después del conflicto, aún más, ¿no? Es un proceso que no es de 1 año, no es de 2 años, es un proceso que debe tomar tiempo, ¿no? Y creería que sí, serían promotores de paz, y creo en ellos, creo en una negociación que pueda dar pie a esto, y ya dependería de los actores del conflicto. Televidentes, como ya lo vieron, tuvimos las dos opiniones del señor Paco Gascón y el señor Vincent Fisas, de lo cual podemos concluir que todo conflicto conlleva la superación de la sociedad. No hay sociedad sin conflicto, y como bien sabemos, no hay sociedad sin paz. Pero ¿qué nos queda de ambos conceptos? Tenemos que, para llegar a la paz, debemos tener cierto perdón por los actores materiales del conflicto, y perdonar y continuar. Muchas gracias por su audiencia, espero les haya gustado el programa.